Bendiciones, familia de la fe, y a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga mucho. Soy el pastor Freddy Luna desde los Portales de Córdoba, y hoy en esta edición especial de Pregúntale al Pastor vamos a abordar un tema muy urgente y muy comentado: todo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y en esta ocasión nos acompaña nuestro colega y amigo, el pastor Daniel Quiroga. Adelante, pastor. Saludos, estimados amigos, hermanos. Un gusto poder estar aquí con ustedes y poder también aquí dialogar con el pastor Alfredo Luna y pues dirigirnos a ustedes. ¿Qué está pasando entre Israel e Irán en el Medio Oriente? ¿Será que es el cumplimiento de la profecía de Gog y Magog? ¿Y qué papel está jugando los Estados Unidos en todo esto, ya que intervino directamente con esas megabombas que hicieron explotar en esas plantas nucleares en Irán, y donde realmente fue una operación precisa, exacta? Creo que como ningún ejército en el mundo puede hacer con precisión y con tal fuerza como lo hicieron los Estados Unidos. Y quiero comentarles que no estamos aquí para alarmar a la gente, sino para alinear, para que la iglesia del Señor se alinee a la palabra, a la verdad, y sea un pueblo de intercesión, de oración, por estos conflictos que realmente están sacudiendo no solamente al Medio Oriente, sino prácticamente al mundo. Y como les decía, me acompaña aquí mi colega y amigo, el pastor Daniel, con quien vamos a responder con sabiduría. Esperamos que Dios nos ilumine, y con pasión pastoral. Por eso quédate con nosotros, porque este programa va a abrir tus ojos espirituales, vas a tener un entendimiento claro de lo que el Padre tiene. Y en esta edición especial de Pregúntale al Pastor, la gran pregunta es: ¿estamos viviendo el cumplimiento de Gog y Magog? Lo que nos habla Ezequiel capítulo 38 y 39, donde nos habla sobre que se va a formar una gran coalición contra Israel, donde va a ser liderada por Gog desde Magog, y donde Gog viene siendo una figura de Rusia, Magog desde la tierra de Irán, desde los persas, y no se trata aquí de forzar los textos, no se trata aquí de forzar la escritura para que nos alineemos a los titulares de hoy. Pero Jesús nos dijo claramente en Mateo 24:6 que cuando oigamos de guerras, de rumores de guerra, no nos debemos de turbar. Y creo que es el momento en el cual nosotros tenemos que echar mano. Pero la palabra de Dios nos habla claramente. Muchos me escriben, me dicen: pastor, creo que Irán va a ser aplastado rotundamente ahorita con la entrada de los Estados Unidos. Si desde mi óptica me hacen esos pues comentarios, dice: desde mi óptica Israel era suficiente para Irán, y ahora que entran los Estados Unidos pues lo va a aplastar. ¿Usted qué opina? Entonces viene una serie de inquietudes, de preguntas que a veces quedan sin responder, y la idea es que no puede quedar aplastado Irán, y si quedara aplastado va a resucitar, porque el plan de Dios se va a cumplir tal y cual lo ha establecido en la palabra, en la Biblia, en la cual que realmente nos sorprendemos, porque parece que cada vez que abrimos la Biblia nos están hablando los temas de hoy, los temas actuales. Esto es algo impresionante, pero si no es vencido, de todas maneras Irán se va a levantar. Así que es una situación en la cual realmente está permeando en todos los círculos, se ha dividido el corazón, y nos preguntan: ustedes a quiénes le van. Nosotros le vamos a Dios, nosotros le vamos a Cristo, nosotros le vamos a lo que dice la palabra. Y si la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel es su pueblo, y que todo aquel que ore por Israel será bendecido, así como lo hizo el presidente de los Estados Unidos, que en la despedida, en su intervención a horas de que habían soltado las bombas en Irán, él salió, ¿verdad? Y al final, en su discurso, que teniendo como escenario atrás la bandera de los Estados Unidos y dos banderas blancas con águilas,
Él dijo primero que Dios bendiga a Israel y después dijo y también que Dios bendiga a los Estados Unidos. Creo que Trump es un hombre de fe, de convicciones, y él cree literalmente lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos aquí a la pregunta que le vamos a hacer aquí al pastor Daniel Quiroga. ¿Es correcto alegrarse por estas guerras, por esta guerra que se está dando en el Medio Oriente entre Irán e Israel? Pastor, adelante, pastor. Bueno, la respuesta es no. La Biblia nos muestra que nosotros debemos ser, vamos a decir, identificarnos con los que lloran, con los que ríen, pero habla el término llorar, está hablando de la gente que sufre, ¿no? Claro. Las guerras sabemos que caen sufrimiento, las noticias nos lo dan a conocer, muerte, destrucción, y en medio de esas guerras siempre, como la mayoría dice, hay gente inocente, o sea, gente que no pidió un conflicto, pero que está metida en el conflicto, ¿no? Entonces, nosotros somos llamados por nuestro mismo Señor Jesús a ser gente de paz, ¿no? Ser pacificadores. Así es. En las bienaventuranzas Él lo llega a mencionar, ¿no? Entonces, no olvidemos también que un día nuestro Señor Jesús lloró frente a Jerusalén cuando Él vislumbraba en esa visión profética todo lo que les vendría, ¿no? Como la destrucción, todo el tiempo futuro. Así es. Y Jesús pues no le quedó más que llorar por Israel, así es, o sea, por Jerusalén, sí, efectivamente. Que vamos a entender que Él estaba, digamos, no solo era una cuestión de derramar lágrimas por dolor, sino Él estaba haciendo una función intercesora, ¿no? Correcto. Porque incluso lo vemos en la cruz cuando Él intercede por todos nosotros, cuando Él está ahí en ese momento de muerte diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y a veces las guerras y todo eso pues no logramos explicarlas, no logramos entender por qué. Vemos el sufrimiento, vemos todo el daño en las personas, incluso se fortalecen odios y rencores entre naciones, ¿no? Pero al final somos llamados a orar para que pueda venir tiempos de paz en ellos, pero también tiempos donde las personas puedan ser sanadas y restauradas, ¿no? Muy bien, porque pastor. hay niños que quedan con traumas severos, ¿no? Con heridas graves en su cuerpo, y que todo eso tiene un impacto almático también, ¿no? Y los soldados mismos, ¿verdad? Quedan con traumas a los años. Siempre atrás de una guerra siempre va a haber destrucción, muerte, pobreza, enfermedades, traumas, una serie de cuestiones de heridas en el alma, de heridas en el corazón, que realmente tardan años o quizá ya nunca van a sanar. Por eso que detrás de una guerra siempre pues debemos de ver todo eso, tenemos que ver un poquito más allá. Hay gente inocente, gente que está sufriendo, que simplemente porque estaba en el lugar que no debiera de estar, en el momento que no debía de estar, y pues ya sufrió una pérdida inclusive de un miembro, de un ser querido. En fin, es una situación muy difícil que está viviendo el Medio Oriente. Bueno, y la otra pregunta que nos hacen a través de los medios, nos preguntan, hoy que venimos aquí a tomarnos un café, los medios me preguntan, oiga, pastor, ¿cómo se puede interpretar a la luz de la palabra la intervención de los Estados Unidos? Bueno, sin lugar a dudas, los Estados Unidos es un actor clave, fundamental. Después de que el Estado de Israel nació un 14 de mayo de 1948, Estados Unidos a partir de ahí se volvió como el protector de Israel. Viene siendo como un hermano menor. Todo lo que le suceda a Israel, Estados Unidos va a responder. Pero esto aquí nos habla sobre toda esta situación, que lo que estamos viendo, donde Israel realmente ha sido odiado en la Segunda Guerra Mundial, mataron cerca de 6,000 millones de judíos por ese odio que se encarnó en Adolfo Hitler, y él lo transmitió a todo ese ejército nazi, y de ahí ese mismo espíritu sigue presente, así como cuando Jesús nació, ¿verdad? A través de Herodes, Satanás quería destruir a la promesa, al Hijo de Dios, lo mismo que sucedió en Egipto, cuando Faraón quería matar a los primogénitos, a los hombres nacidos. Son las figuras, es el mismo espíritu, porque detrás de todo eso físico
hay una verdadera guerra espiritual, así como nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes en los lugares celestiales, gobernadores, cosas que no podemos tocar. Y nosotros no estamos aquí para aplicar juicios políticos. Nuestro deber es el interceder, el orar, el predicar, el comunicar las buenas nuevas. Pero lo cierto, Estados Unidos interviene en Apocalipsis capítulo 12, cuando nos habla sobre la mujer que va a dar a luz y el dragón la quiere matar. Dice que sale huyendo y el dragón va tras de ella, y entonces viene un águila y la lleva. Y hay muchos estudiosos ponen la figura de los Estados Unidos. Estados Unidos, mientras exista, va a proteger cabalmente, y quien gobierne, a Israel. Inclusive en el primer gobierno de Donald Trump, él se creyó que era el Ciro de hoy para proteger a Israel. Imagínense si Donald Trump no va a escatimar ningún recurso porque sabe cuál es su asignación. Entonces, ¿cuál es por qué Estados Unidos interviene siempre en todas las guerras de Israel? Porque ellos creen, porque son gente de fe, de que ellos, uno de sus propósitos es defender a Israel. Bueno, ahora, yo le hago aquí otra pregunta al pastor Daniel. ¿Cuál es el verdadero reloj profético en el cual nosotros tenemos que estar mirando para ver cuándo es el fin de este siglo de los siglos, el fin de esta era? A Jesús le preguntaron. Entonces ahora yo le hago aquí la pregunta al pastor Daniel. Adelante, pastor. Sí, bueno, en primer lugar, nunca debemos olvidar que las Escrituras, la Biblia, deben de ser nuestra guía, ¿no? El Señor Jesús decía que nosotros, en función de esas Escrituras, conoceremos la verdad, y esa verdad nos hace libres. Y en Mateo 24, que es un capítulo donde los discípulos se le acercaron precisamente al Señor Jesús a preguntarle que qué señales habría de los tiempos del fin, del regreso de Él. Y ahí el Señor Jesús pone muy en claro que hay señales, algunas, como dice, solo son inicio de dolores, ¿no? Pero dice, pero todavía no es el fin. Pero hay una que queda muy marcada cuando él, en ese capítulo, queda registrado por el evangelista Mateo, y es que cuando él dice, y este evangelio, o sea, las buenas noticias del reino de Dios, la salvación de Jesucristo, dice, será predicado en todo el mundo. Y entonces él dice inmediatamente, y entonces vendrá el fin. ¿Y quién es el responsable, o quién tiene esa asignación de llevar estas nuevas a todo el mundo? Pues nosotros, la iglesia, los que nos hemos convertido a Cristo, los discípulos de Jesús, somos los encargados de ir, como lo dice Mateo 28, en los versículos 19 y 20, ir a todas las naciones, a todo el mundo entero, a cualquier etnia, ahora sí, comunidad, ciudad, aldea, ¿no? De llevar el evangelio. Tenemos una tremenda asignación como pueblo de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Creo que hoy, con todos los avances que hemos tenido en las tecnologías de comunicación, creo que esto es cada vez más alcanzable. Sabemos que no se ha logrado todavía esa meta porque... Y no necesariamente que se tiene que convertir todo el mundo, sino que se debe de comunicar las buenas nuevas a todo el mundo. Así es, porque él dice será predicado. Predicado. No dice todos se convertirán, todos creerán, todos aceptarán a Jesús. Pero lo que sí da a entender la Escritura, que aquellas personas que tienen la capacidad de decidir en qué creer, ¿no? Porque voy a poner ejemplo, siempre están naciendo bebés, ¿no? Siempre. Y entonces a lo mejor en una edad temprana, pues ellos todavía no tienen la capacidad de expresar en qué creen, pero llega una edad donde aún un niño puede expresar, yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en su obra, ¿no? Entonces creo yo que eso es importante comentarlo, porque este pasaje de Mateo 24:14 es todos aquellos que tienen la capacidad de recibir ese mensaje y entonces tomar una decisión de creer o no creer, o de aceptar o no aceptar a Jesús como Salvador, es ahí donde lo marca, ¿no? Como tú dices, se predicará, pero no necesariamente significará, lamentablemente, que todos aceptarán a Jesús, pero sí todos tendrán la oportunidad
de escuchar esas noticias del reino de Dios. Así como este programa, uno de sus propósitos o asignaciones es precisamente comunicar estas buenas nuevas. Y así como nosotros, hay miles o millones de personas que usan las redes sociales, usan los medios actuales, ¿verdad?, para llevar este mensaje, no sin quitar el mérito de los misioneros, de los evangelistas, del pueblo en general de Dios, que va puerta por puerta, que le comparten su trabajo, a sus compañeros, si son estudiantes, a la familia, a los vecinos. Todos tenemos esta asignación y mientras más lo hagamos, bueno, pues el tiempo de esto pues, se va a ir acercando. Y ya para concluir, ¿verdad? Aquí viene un llamado muy respetuoso a la iglesia. Es el tiempo de despertar. El libro de Efesios dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. En estos momentos de prueba, en estos momentos de oscuridad, en estos momentos difíciles, creo que necesitamos la luz y la manera es a través de ese despertamiento que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Por eso hoy queremos decir que no somos comentaristas de guerras proféticas de ninguna manera, sino que somos guerreros, somos soldados del Evangelio eterno, que nuestra labor es llevar este mensaje de buenas nuevas, este mensaje de esperanza a la gente. Por eso a ti te digo, amada iglesia, predica, ora, intercede, el tiempo es corto, no pierdas energía en especulaciones. Mientras otros discuten, el infierno no está descansando y cada alma que muere y no ha recibido a Jesús, definitivamente y desafortunadamente se va al infierno. Es el tiempo de ganar almas, es el tiempo de que el reino de Dios se establezca mientras el día dure, porque cuando la noche llega, aunque queramos, ya no lo vamos a poder hacer. Hoy vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Padre Celestial, ¿verdad?, por lo que está sucediendo en el Medio Oriente, pero también vamos a orar por México, vamos a orar por nuestra gente, por los hijos de Dios. Padre, en este momento nos unimos para interceder, para pedir por la nación de Israel. Tu palabra dice, Padre Celestial, de que oremos por la paz de Jerusalén, que el que bendiga a Israel será bendecido, pero también oramos por la nación de Irán. Señor, oramos por los inocentes, por esas personas que están en medio de la guerra, por esas almas. Despierta a tu iglesia, Padre, enciende el fuego de tu Espíritu en sus vidas. Espíritu Santo, toca para que ellos y ellas puedan predicar con autoridad, en oración, con compasión en sus corazones y que tu reino se afirme en medio de este temblor, de esta conmoción que están viviendo las naciones por el conflicto que se está suscitando en el Medio Oriente. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos tu palabra y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús y decimos amén, amén y amén. Bueno, pues esto fue en un programa, en una edición especial de Pregúntale al Pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y queremos cerrar con estas frases. No celebramos guerras, proclamamos esperanza. Y el Evangelio, ahora sí, no nos llama al conflicto, ¿verdad?, sino el Evangelio. Sabemos que la Escritura es el verdadero reloj profético porque ahí están las señales, pero recordar que el mensaje de Jesús en el Evangelio siempre ha sido ir y predicar el Evangelio a toda nación para que conozcan la verdad de Dios el Padre a través de Jesucristo. Bueno, que el Padre te bendiga y nos vemos en la próxima. Y bendiciones, Pastor. Bendiciones, Pastor Freddy. Bendiciones.